Hola a todos, mi nombre es Laura Mariño, soy profesora de inglés y profesora adjunta en la cátedra Medicina, Hombre y Sociedad. El objetivo de esta microclase del día de hoy es conocer las principales estrategias para conseguir una mejor comprensión e interpretación de textos en inglés. Vamos a hablar acerca de lo que son las estrategias de lectura básicas a la hora de abordar un texto en inglés. Si hablamos de estrategias de lectura, tenemos que definir primero qué es la lectura. Estamos hablando de un proceso destinado a construir el significado de un texto escrito. Cuando hablamos de texto, hacemos referencia a un tejido de palabras, una unidad de comunicación que adquiere sentido en determinado contexto. ¿Qué hacemos cuando leemos? Cuando leemos, pasamos la vista por lo que está escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Cuando abordamos un texto, aparecen 3 momentos de la lectura. En un texto en español probablemente no estén bien definidos esos momentos, pero a la hora de abordar un texto en inglés conviene definirlos como para poder organizar mejor este proceso. Estos momentos son la prelectura, la lectura y la postlectura. En el momento de la prelectura es cuando una persona hace un muestreo, una mirada general, echa un vistazo como para ver con qué se va a encontrar a la hora de la lectura. Es el momento en el cual una persona observa el texto y todo aquello que llamamos paratexto, que quiere decir aquellos gráficos, imágenes o todo aquello que el autor considera importante agregar al texto como para organizarlo mejor. También en este momento es cuando hacemos predicciones, formulamos hipótesis que después veremos si se comprueban o no a la hora de la lectura. Y también podemos hacer anticipación, relacionándolo con los conocimientos previos para organizar mejor el momento de la lectura. Luego viene el momento de la lectura, precisamente, donde jerarquizamos la información, jerarquizamos lo que estamos leyendo, y ahí es donde extraemos las ideas principales y eventualmente después aparecen las ideas secundarias, con una segunda lectura tal vez. También aparecen las inferencias, interpretamos la información que no está explícita, leemos lo que no está escrito, lo que comúnmente se llama la información entre líneas. Por último, tenemos el momento de la postlectura, que es donde controlamos el proceso de comprensión de lo que hemos leído, analizamos y reflexionamos lo que incorporamos, la nueva información, y evaluamos si corresponde o no aplicar una segunda o tal vez una tercera lectura del texto dado. Cuando vamos a leer, debemos definir cuáles son los propósitos de la lectura. No es lo mismo leer un mensaje de texto que leer un texto científico. Por eso, los distintos propósitos de la lectura son obtener información por algún motivo o por curiosidad, obtener instrucciones para alguna tarea de nuestro trabajo o vida cotidiana. Podemos leer también para mantener contactos personales o comerciales, para saber lo que está pasando o lo que ya ha pasado, o por placer o entretenimiento. Cuando abordamos un texto, vamos a ver que, más allá de las palabras en el mismo texto, aparecen distintas claves tipográficas. Y estas claves ayudan a una mejor comprensión. El autor las incorpora para resaltar palabras o frases o para agregar información extra. Dentro de estas claves tipográficas aparecen las palabras o frases en cursiva, en negrita. Aparecen también los nombres propios, números, fechas, paréntesis, comillas, gráficos, dibujos o imágenes. Estas claves tipográficas son comunes a los textos, tanto en español como en inglés. Sin embargo, en los textos en inglés aparece una clave tipográfica que es muy importante a tener en cuenta para no utilizar tanto un diccionario o a la hora de la comprensión. Y estas son las palabras transparentes o cognados, que son todas aquellas palabras que son iguales o muy similares en cuanto a su escritura en ambos idiomas y que tienen el mismo significado. Entonces, al momento de abordar un texto conviene tener en cuenta estas estrategias básicas. Primero, definir el propósito de la lectura. Una vez que nosotros tenemos en claro para qué vamos a leer ese texto, conviene primero leer las preguntas o actividades antes de comenzar el proceso de lectura
para saber exactamente cuál es la información que estoy buscando. Conviene también crear preguntas sobre ese tema para contestarlas al final de la lectura, en una forma de anticiparse o predecir. Luego examinar el texto en su conjunto para determinar si hay claves que ayuden a la comprensión del texto. Cuando leemos, debemos leer el texto en frases enteras, no palabra por palabra. No lo hacemos en español, tampoco debemos hacerlo en un texto en inglés. Cuando aparece una palabra que no conocemos, que no sabemos el significado, debemos saltearla e intentar deducir el significado a través del contexto. Si esto no se logra, ahí recién recurrir al diccionario o al traductor. Pero no utilizar el diccionario cada vez que aparezca una palabra desconocida, ya que impide la fluidez al momento de la lectura. También debemos hacer pausas al finalizar cada párrafo para incorporar la nueva información y relacionarla con lo que ya hemos leído. Y por último, una vez que se concluye el proceso de la lectura, debemos relacionar lo que acabamos de leer con los conocimientos previos, para así hacer una concatenación de toda la información que ya conocemos con la nueva que acabamos de incorporar. Aquí les dejo algunos enlaces en los cuales pueden consultar la bibliografía como para ampliar esto que estuvimos hablando recién. Nos vemos en el próximo video.